Mientras los debates en el estudio seguían sonando en el aire, Donald Trump abandonó el estudio de forma inesperada. Su mirada, llena de determinación y armonía interior, lo condujo de vuelta a las calles de Nueva York. Recordó aquel encuentro del alma con el indigente, y su corazón volvió a latir con fuerza al pensar en cómo el más mínimo acto de bondad puede cambiar destinos. Caminando por las calles, Trump sentía que cada sonido de la ciudad nocturna, el chirrido de viejas puertas, el murmullo de los transeúntes, se convertía en un acorde en la sinfonía del cambio. Regresó al mismo callejón y encontró al hombre sin hogar sentado en la acera junto al viejo edificio, donde el tiempo había dejado su huella en la pintura descascarada. Esta vez, Trump se acercó a él no como una estrella de un talk show, sino como una persona genuinamente dispuesta a ayudar. Se sentó a su lado, posó suavemente su mano sobre el hombro del afectado y dijo con voz suave pero firme: la verdadera fuerza se demuestra al no permanecer indiferente. Hoy quiero mostrar que los valores tradicionales no viven solo en las salas de negociación, sino también aquí, en la calle, en cada acto de bondad. Trump sacó de su maletín un pequeño sobre, el cual entregó cuidadosamente al indigente. En ese sobre se encontraba una suma que simbolizaba no solo la ayuda material, sino la fe de que, aun en las circunstancias más difíciles, cada persona merece una oportunidad para un futuro mejor. La mirada del sin techo se llenó de lágrimas de gratitud, y los transeúntes detenidos en las cercanías observaban la escena como si fueran testigos involuntarios de un milagro. En ese mismo instante, John, quien seguía los acontecimientos de la transmisión en vivo, se acercó al grupo. Claramente conmovido por la mutabilidad del alma humana, sacó su cámara y preguntó en voz baja: Donald, ¿cómo logró encontrar la fuerza para demostrar tanta humanidad? Muchos lo perciben como un símbolo de inquebrantable firmeza y poder, y no de compasión. Trump miró a Alexei, su rostro sereno y lleno de seguridad, y respondió: la fuerza, dijo con calma, no se trata únicamente de demostrar poder. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de ver la necesidad del otro y de no permanecer indiferente, incluso si eso contradice los estereotipos. En un mundo lleno de cambios, debemos saber combinar el coraje con la bondad. En ese instante el indigente pronunció suavemente palabras de agradecimiento, y los transeúntes, como si olvidaran sus propios asuntos, observaban cómo la simple calidez humana era capaz de transformar incluso la ciudad más fría. Esta escena se convirtió en un poderoso símbolo de que los valores tradicionales y las formas modernas de empatía pueden coexistir, creando una base sólida para el futuro. Fijando su mirada en su interlocutor, Trump añadió: a veces, el más pequeño gesto sincero es capaz de cambiar el mundo entero. Debemos recordar que nuestra fuerza no reside únicamente en la potencia, sino también en la capacidad de amar, cuidar y apoyar a quienes se encuentran en situaciones difíciles. John asintió en silencio, consciente de que los ideales tradicionales pueden no ser solo un arcaísmo, sino la base para la renovación, si se les infunde humanidad y amor. En ese instante, la atmósfera en la calle se volvió aún más intensa. Los transeúntes intercambiaban miradas, y cada uno parecía conmovido por lo acontecido. La Nueva York nocturna, con su bullicio y su frío, de pronto adquirió una calidez. La calidez de la bondad humana, capaz de derretir hasta el corazón más congelado. Los hechos de aquella noche se difundieron por las redes sociales como una chispa que encendía la llama del cambio. El video en el que se veía a Donald Trump ofreciendo ayuda al indigente acumuló instantáneamente miles de visualizaciones, desencadenando una tormenta de debates. Los titulares de las noticias, los comentarios de los usuarios y los artículos analíticos daban testimonio de que lo ocurrido había marcado un verdadero punto de inflexión en la conciencia pública. Personas en toda Nueva York y más allá comenzaron a hablar de que incluso la persona más poderosa es capaz de mostrar compasión genuina. En las calles de la ciudad aparecieron iniciativas de voluntariado y eventos benéficos destinados a apoyar a los necesitados. La juventud, inspirada por el ejemplo de Trump, empezó a participar activamente en proyectos sociales, y las autoridades locales revisaron los programas de ayuda para los sin techo, comprendiendo que el cambio comienza con un pequeño pero decisivo gesto. John, quien hasta entonces había sido crítico de los modelos arcaicos de heroísmo, publicó en sus redes sociales: hoy fui testigo de que la fuerza puede ser multifacética. No se trata solo de una demostración de poder, sino de un acto sincero de compasión capaz de inspirar a todos al cambio. El verdadero heroísmo es la capacidad de extender una mano amiga, incluso cuando él lo desafía los estereotipos.
La opinión pública comenzó a cambiar. En las calles de Nueva York se organizaron acciones benéficas, se dispusieron comedores gratuitos para los sin techo y las iniciativas para apoyar a los más vulnerables recibieron un nuevo impulso. La gente se preguntaba, ¿podemos ser fuertes sin dejar de ser sensibles? Los debates en la televisión, en la prensa y en los foros en línea discutían que la fuerza no debe medirse únicamente por la potencia física o la agresividad, sino que debe incluir la capacidad de amar, empatizar y apoyar al prójimo. En una entrevista para uno de los principales canales de televisión, Donald Trump afirmó: la verdadera fuerza no se mide por la cantidad de enemigos vencidos, sino por la cantidad de veces que uno es capaz de levantarse y ayudar a quien ha tocado fondo. Cada uno de nosotros puede ser un apoyo para el otro si no tenemos miedo de ser fuertes y humanos al mismo tiempo. Estas palabras se convirtieron en el manifiesto de una nueva era, en la que los valores tradicionales y los ideales modernos empezaron a trabajar conjuntamente por el bien común. Los debates en redes sociales, los comentarios en blogs y los artículos analíticos enfatizaban que el verdadero líder no es aquel que sigue ciegamente los dogmas del pasado, sino aquel que es capaz de adaptarse y mostrar humanidad incluso en las situaciones más difíciles. En medio de estas discusiones, en Nueva York comenzó a formarse una iniciativa pública que unía a personas de diversas opiniones. Voluntarios, organizaciones benéficas e incluso empresas empezaron a participar en proyectos de ayuda a los sin techo, demostrando que la fuerza de la sociedad reside en la unión y en la ayuda mutua. Cuando el ruido de los debates y las discusiones fue disminuyendo gradualmente, quedó una verdad clara: la verdadera fuerza no se mide únicamente por el poder, sino por la capacidad de sentir, comprender y apoyar al prójimo. La historia de Donald Trump, quien manteniéndose fiel a los valores tradicionales mostró una compasión genuina al ayudar a un sin techo, se convirtió en un símbolo de un nuevo modo de pensar. Este acto demostró que la verdadera masculinidad no es incompatible con la empatía. Al contrario, se enriquece con mayor profundidad cuando una persona está dispuesta a tender una mano a quienes se encuentran en apuros. Donald Trump, a quien muchos veían como la encarnación de una fuerza inquebrantable y una determinación inflexible, demostró que la fuerza puede ser a la vez firme y humana. Su acción fue un recordatorio de que, en una era de cambios vertiginosos y experimentos sociales, los valores tradicionales, el honor, la responsabilidad y la disposición a ayudar, siguen siendo la base para construir una sociedad saludable. John, que hasta entonces había sido crítico de los modelos de heroísmo anticuados, señaló en su informe final: hoy fui testigo de que la fuerza puede ser flexible y multifacética al mismo tiempo. El verdadero liderazgo consiste no solo en defender nuestras convicciones, sino también en ver la necesidad del otro y actuar sin perder la humanidad. Con los sonidos de la ciudad nocturna, las luces titilantes y el suave murmullo de los transeúntes, esta historia se convirtió en un símbolo de que el cambio comienza con un pequeño pero decisivo gesto. La resonancia social desató amplios debates sobre la idea de que la fuerza no debe medirse únicamente por la potencia física o la agresividad, sino que debe incluir la capacidad de amar, empatizar y apoyar. Las iniciativas de voluntariado, las acciones benéficas y los nuevos proyectos de ayuda social se convirtieron en la encarnación de esta idea, uniendo a personas de diversas opiniones y generaciones. Al mirar atrás en aquella noche, comprendemos que la verdadera fuerza radica en ser fieles a nuestros valores y en no olvidar la importancia de la compasión y la ayuda mutua. Este mensaje universal es capaz de inspirar no solo a individuos, sino a comunidades enteras para que cambien. Porque si somos capaces de unir los ideales tradicionales con las nuevas formas de humanismo, construiremos un futuro en el que cada voz sea escuchada y cada persona apoyada. Que el ejemplo de uno de los personajes más conocidos de nuestros tiempos, quien extendió una mano de ayuda a quien había tocado fondo, sirva a todos de recordatorio. La fuerza no consiste solo en puños y palabras ruidosas, sino en la sinceridad, la bondad y la disposición de cambiar el mundo para mejor. La verdadera grandeza del espíritu se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, en cómo apoyamos a quienes lo necesitan y en cómo mantenemos nuestros valores en una era de cambios. Cuando la ciudad volvía a su ritmo habitual y el eco de los debates nocturnos se desvanecía en la memoria, la gente comenzó a comprender que la verdadera lección de aquella noche era mucho más profunda que las disputas superficiales. La conciencia pública, antes dividida entre el tradicionalismo y los ideales progresistas, empezó a buscar puntos de convergencia. Muchos se preguntaban, ¿qué es la fuerza en nuestro mundo?
Puede ser suave y tierna sin dejar de ser poderosa y firme. En medio de este debate surgieron nuevos proyectos e iniciativas en Nueva York destinados a apoyar a los más necesitados, a los sin techo y a aquellos que han cuidado al margen de la vida. Voluntarios, unidos por la idea de una ayuda sincera, organizaron acciones, ofrecieron comidas gratuitas, recaudaron fondos para tratamientos y rehabilitación. Esta ola de humanismo no solo alcanzó a los ciudadanos comunes, sino también a representantes de la autoridad, del mundo empresarial e incluso a celebridades que comprendieron que el cambio comienza con cada pequeño gesto individual. Los analistas destacaron que es precisamente en estos momentos cuando se produce una verdadera transformación social, cuando los ideales, que a primera vista parecen contrapuestos, comienzan a trabajar juntos. Donald Trump y John se convirtieron en símbolos de dos mundos que, a pesar de sus diferencias, encontraron la forma de hablar el mismo idioma, el idioma de la humanidad, el apoyo y la ayuda mutua. Al rememorar aquella noche, muchos se preguntaban, ¿y si la fuerza y la compasión pudieran ir de la mano? La respuesta era sencilla, sí pueden. Y es precisamente esa unión la que se convirtió en la chispa capaz de encender la llama del cambio. Así, todos comprendieron que la verdadera fuerza no reside en mostrar agresividad, sino en la capacidad de cuidar del prójimo, en la habilidad de levantarse tras una caída y de ayudar a quienes están en apuros. Este entendimiento se transformó en la nueva base para la organización social, donde los valores tradicionales no se descartan, sino que se reinterpretan e integran en la vida moderna. Que esta historia sea un recordatorio eterno para cada uno de nosotros. La fuerza es un puente entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la innovación. Solo al unir la sabiduría de los años vividos con la apertura a nuevos ideales, podremos construir una sociedad en la que cada persona sea importante, escuchada y apoyada. La verdadera grandeza del espíritu se manifiesta en la forma en que nos tratamos unos a otros, en cómo apoyamos a los más débiles y en cómo valoramos los momentos de genuina bondad. Que el ejemplo de aquella noche nos inspira a todos, desde los líderes más influyentes hasta las personas comunes, a recordar que el cambio comienza con cada pequeño paso, con cada sonrisa sincera y con cada acto de cuidado. Solo así, al unir la sabiduría del pasado con los nuevos ideales del futuro, construiremos un mundo donde la fuerza y la compasión vayan de la mano, donde las tradiciones no pierdan su relevancia, sino que se conviertan en el pilar de grandes logros. La noche había caído sobre las calles de Nueva York, envolviendo la ciudad en la suave luz de las farolas y los silenciosos ecos lejanos del jazz. El asfalto mojado titilaba a la luz de los reflejos, creando patrones caprichosos, mientras los transeúntes, apresurados en sus asuntos, parecían disolverse en el ritmo de la metrópoli. En esta atmósfera palpitante apareció Donald Trump, majestuoso, seguro de sí mismo, invariablemente destacado en la multitud. Su impecable y formal traje, los brillantes gemelos de oro y su mirada penetrante, llena de experiencia vital, revelaban que no solo era un hombre de acción, sino también un símbolo de los valores tradicionales probados a lo largo del tiempo. Aquella noche, el destino quiso que en una calle estrecha y oscura, junto a un edificio antiguo con la pintura descascarada, Trump notara una figura solitaria. En la fría acera, casi fundiéndose con las sombras, se encontraba sentado un hombre sin hogar vestido con una chaqueta desgastada. Sus profundos y cansados ojos contaban la historia de una lucha interminable por la supervivencia y la expresión de su rostro revelaba una pérdida de esperanza. El contraste entre la figura lujosa de Trump y la miseria del desconocido era sorprendente, pero fue precisamente esto lo que hizo que Donald se detuviera. Redujo el paso, estudiando atentamente el destino de aquel hombre, y en su corazón se encendió una chispa de genuina compasión, un sentimiento que desafía los estereotipos y la ostentación. Acercándose, Trump dio varios pasos firmes, sin querer parecer arrogante o indiferente. Se sentó cuidadosamente en uno de los bancos junto a la acera, se acomodó a su lado y posó suavemente su mano sobre el hombro del indigente. En ese instante, una suave brisa vespertina acarició sus rostros y las luces parpadeantes de la calle proyectaban largas sombras, como subrayando el dramatismo de lo acontecido. La mirada del hombre se encontró con los ojos perspicaces de Trump, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Dos mundos convergían en un solo punto, donde los valores tradicionales y los desafíos de la realidad moderna encontraban su reflejo. «Hola», dijo suavemente Donald, dirigiéndose al hombre. «Veo que te lo estás pasando mal. Cuéntame, ¿qué te trajo hasta aquí?» Estas simples pero sinceras palabras parecieron derretir el hielo del distanciamiento. En los ojos del sin techo brilló una esperanza tan rara en este mundo cruel.
mientras los transeúntes, detenidos por un instante, observaban la escena con asombro y compasión. El murmullo de los pasos, el retumbar de la ciudad nocturna y los sonidos lejanos del jazz creaban una atmósfera en la que cada detalle, desde una mirada hasta un suave suspiro, tenía un inmenso significado. Aquí, en la frontera de dos mundos, se desarrollaba algo más que un simple encuentro. Era un momento en el que la verdadera compasión y la fuerza interior comenzaban a hablar por sí mismas. Nueva York aquella noche adquiría una profundidad especial. Los transeúntes, que sin querer se detenían un poco, parecían ser testigos involuntarios de una gran tragedia, en la que cada gota de lluvia y cada destello de luz callejera recordaban que, incluso en el bullicio de la metrópoli, hay lugar para la calidez del alma humana. Este momento se convirtió en un símbolo de que el cambio empieza con un pequeño gesto y de que la verdadera fuerza se manifiesta en la capacidad de ver la necesidad del otro y extenderle una mano amiga. Al día siguiente, cuando la ciudad apenas despertaba bajo los primeros rayos del sol, en un estudio especialmente acondicionado comenzaron intensos debates en los que los valores tradicionales se enfrentaban a los ideales modernos. El estudio emanaba un ambiente de profesionalismo, brillantes focos, cámaras dispuestas meticulosamente y el suave murmullo de expectación en la sala, donde el público seguía con interés cada movimiento de los invitados. En una mesa amueblada con estrictos silones de cuero y un reluciente escritorio de cristal estaba sentado Donald Trump, la encarnación de la fuerza, la templanza llenos de experiencia. Su rostro, suavemente iluminado por una luz tenue, irradiaba seguridad, y cada uno de sus movimientos, fruto de su costumbre a hablar en público, era preciso y meditado. Frente a él, en un elegante traje y con una chispa de ironía segura en el semblante, se encontraba el presentador John, representante del pensamiento progresista, conocido por su habilidad para formular preguntas incisivas y replantear las normas establecidas. Donald, comenzó John con voz serena, segura y salpicada de una leve ironía. Hoy nos enfrentamos a la cuestión de la fuerza y la masculinidad. Muchos consideran que los valores tradicionales, probados con el paso del tiempo, ya no responden a los desafíos del mundo moderno. ¿Cómo, en su opinión, puede la fuerza tradicional, basada en la templanza, el coraje y las pruebas reales de la vida, coexistir con un mundo nuevo, donde se valoran la empatía y la flexibilidad? John hizo una breve pausa, permitiendo que la audiencia asimilara sus palabras y continuó. Vivimos en una era de cambios, en la que el heroísmo es multifacético. La verdadera fuerza, como usted afirma, no consiste únicamente en el poder físico, sino en la capacidad de levantarse tras caer, en la habilidad de proteger a los seres queridos. Sin embargo, los desafíos modernos exigen un enfoque diferente, uno basado en el diálogo, el entendimiento mutuo y el reconocimiento de la vulnerabilidad. ¿No cree que ha llegado el momento de replantear el concepto de masculinidad y hacerlo accesible para todos? Trump guardó silencio por un instante, observando atentamente el rostro de Alexei. Su mirada era serena, pero reflejaba una profunda seguridad nacida de su propia experiencia de vida. Finalmente, habló. Escuchen, la verdadera fuerza no se demuestra con puñetazos ni con gritos estruendosos. La fuerza es la capacidad, cuando la vida te derriba, de encontrar el coraje para levantarte de nuevo, de proteger a tus seres queridos y de no olvidar el honor y la responsabilidad. Es la habilidad de tender una mano a quien está en apuros, incluso si eso significa salirse de la imagen que se espera de uno. Los aplausos estallaron en el estudio y muchos espectadores, partidarios de los valores tradicionales, asintieron con aprobación. Pero Alexei, reacio a aceptar de inmediato esa afirmación de forma absoluta, alzó una ceja y añadió: pero en el mundo moderno los problemas se resuelven de otra manera. El heroísmo ya no se reduce a una confrontación solitaria con el destino. Debemos hablar de cooperación, de diálogo y de considerar los sentimientos de cada individuo, porque en eso radica la verdadera fuerza de la modernidad. Las luces de los focos se deslizaban suavemente por los rostros de ambos interlocutores y la audiencia, como conteniendo el aliento, observaba cómo en el estudio chocaban dos cosmovisiones. Cada gesto, cada palabra adquiría un significado adicional, despertando en los corazones del público preguntas: ¿qué es más importante, la fuerza forjada en la vida o la capacidad de adaptarse y ser flexible en un mundo nuevo?
Aquí los valores tradicionales, impregnados de pruebas y experiencia real, se encontraban con las ideas del humanismo moderno, en el que la empatía y el diálogo eran fundamentales. En ese momento, el estudio se llenó de una energía especial. Se oían suaves susurros, se intercambiaban miradas llenas de expectación y cada palabra adquiría el peso no solo de una réplica, sino de una filosofía entera capaz de cambiar la percepción sobre la fuerza y la masculinidad. En el estudio le llegó el instante en que la tensión alcanzó su clímax. Donald Trump se recostó en el respaldo de su sillón y su rostro se iluminó con una sonrisa sincera que reflejaba toda su sabiduría y experiencia de vida. Rió a carcajadas, no de forma contenida, sino con esa risa que deja claro que su interlocutor solo intenta provocar sin comprender la profundidad del asunto. ¿En serio? Dijo con genuina burla. ¿De verdad cree usted que esa firmeza es un problema? Y que hay de aquellos que cada día se enfrentan a la imprevisibilidad del destino. Piensen en los bomberos, en los policías, en los soldados. En la madre que, trabajando en 2 empleos, sostiene a su familia. ¿Acaso su resistencia, su capacidad para mantenerse firme es algo de lo que avergonzarse? Alexei, intentando retomar la iniciativa en la conversación, se enderezó la corbata, se inclinó ligeramente hacia adelante y respondió: «Pero, señor Trump, ¿no deberíamos buscar nuevos modelos de heroísmo? ¿Acaso no satisface que el pasado se idealice hasta el absurdo, mientras que los problemas modernos requieren un enfoque más complejo y flexible?» El estudio volvió a llenarse de un murmullo de discusiones. En cada rostro del público se percibía la expectativa de un momento decisivo en el que las palabras de uno de los interlocutores cambiarían para siempre el curso del debate. Trump, como si construyera un puente entre el pasado y el presente, extendió su mano para interrumpir el creciente torrente de preguntas y dijo con firmeza: «Permítanme hacerles una pregunta. Imaginen que esta noche unos malhechores irrumpen en su casa. ¿A quién preferirían ver en la puerta? ¿A una persona frágil que primero se ofrezca a hablar de sus emociones o a alguien que en un instante se ponga a defenderlos a ustedes y a su familia?» Estas palabras, cargadas de un profundo significado, hicieron que la audiencia se estremeciera. Algunos espectadores apretaron los puños, otros se tensaron, como si cada palabra se convirtiera en una chispa que enciende una nueva historia de lucha por la verdadera comprensión de la fuerza. En ese momento, Alexei, tratando de encontrar una respuesta, se detuvo, sus ojos se movían inquietos y notó que incluso el equipo de rodaje había cambiado su confianza por inquietud. «Usted habla de toxicidad», continuó Alexei, recuperando poco a poco la voz, «de que la rigidez puede reprimir la expresión de la vulnerabilidad. Pero, ¿acaso no se puede encontrar un término medio entre la fuerza y la apertura emocional? ¿No deberíamos aspirar a que los héroes sean multifacéticos sino unidimensionales?» Trump solo negó con la cabeza suavemente, y su mirada se volvió penetrante, como si viera más allá de las palabras de su oponente. Reuniendo toda su experiencia de vida, añadió: «La verdadera fuerza no se mide por la cantidad de golpes asestados ni por el volumen de los gritos. Es la capacidad de enfrentar la vida cuando ésta te golpea, no por reglas, sino por mérito. La fuerza es la habilidad de mantenerse firme en los propios principios, incluso si a algunos les parecen anticuados. Si olvidamos de dónde venimos, ¿cómo podremos entender hacia dónde vamos?». Con estas palabras, el estudio cayó en un profundo silencio. Cada asistente parecía prestar atención a cada palabra, y el tiempo pareció ralentizarse. Aquí en ese salón no se libraba solo una discusión. Se desarrollaba una batalla de cosmovisiones, donde cada palabra se convertía en un puente entre el pasado y el futuro. Entre los espectadores se notaba cómo las emociones sinceras daban paso a profundas reflexiones. Algunos en voz baja se limpiaban las lágrimas, conmovidos por la fuerza de las palabras escuchadas, mientras que otros, como impulsados por una inesperada sabiduría, intercambiaban miradas llenas de comprensión. Cada palabra de Trump, como el poderoso golpe de un martillo sobre el yunque, resonaba en los corazones, despertando recuerdos de pruebas personales y triunfos sobre las adversidades de la vida. Las fronteras entre el pasado y el presente se desdibujaban, dejando solo la verdad pura que unía generaciones. Este repentino cambio de ánimo daba la esperanza de que la verdadera comprensión de la fuerza es capaz no solo de transformar a un individuo, sino también de unir a toda una sociedad, allanando el camino hacia nuevos horizontes de conciencia colectiva.